Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cosme Alberto Aquino Lazos. Soy un estudiante de la Universidad del Sur. Estudio actualmente la licenciatura en Ingeniería de Sistemas Computacionales. En este video vamos a hablar acerca de tres interrogantes que tenemos en la materia de física. La interrogante número 1 nos dice: selecciona dos incisos que completen correctamente el siguiente enunciado. En una cancha de básquetbol, los jugadores corren de ida y vuelta durante todo el juego. Con base a esta información, la distancia que recorren los jugadores durante el tiempo de juego es la siguiente. El desplazamiento de los jugadores durante el tiempo de juego es, porque deben regresar al mismo punto una y otra vez. Nos proporcionan cuatro incisos. El inciso A, siempre cero. El inciso B, distinta de cero. Inciso C, aproximadamente cero. Finalmente, inciso D, constante. Entonces, ¿cuáles son estas respuestas? Para la primera pregunta, con base a esta información, la distancia que recorren los jugadores durante el tiempo de juego es D. Y la segunda pregunta, el desplazamiento de los jugadores durante el tiempo de juego es D, porque deben regresar al mismo punto una y otra vez. Correcto. Entonces, ¿por qué dije que la primera interrogante es B? Si recordamos, la primera, o el inciso B, nos dice distinta de cero. ¿A qué nos referimos con distinta de cero? Quiere decir que como cada jugador va del mismo punto a otro punto, pero regresa a ese mismo punto, entonces la distancia es cero. ¿Por qué? Porque regresa al mismo punto. Sí tiene un desplazamiento, pero si utilizamos una fórmula para calcular esa distancia, nos vamos a dar cuenta que la distancia inicial y la distancia final siempre es la misma, porque regresan al mismo punto, a no ser que el desplazamiento es diferente, pero la distancia siempre va a ser cero, porque regresan al mismo punto. Ahora bien, con la siguiente pregunta, el desplazamiento de los jugadores durante el tiempo de juego es D, constante. ¿A qué nos referimos con constante? Como lo expliqué en la pregunta anterior, significa que los jugadores están constantemente en movimiento, es decir, se desplazan desde el punto inicial al punto final. Continuemos con la siguiente interrogante que nos plantea en el examen. Interrogante número 2. Explica qué es un marco de referencia en física. Bien, un marco de referencia en física son todos los datos que nos proporcionan para llegar a un resultado satisfactorio. Es así como el planteamiento del programa anterior, como la cancha de básquetbol. Es decir, nos dan los datos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para resolver dicho problema. A eso nos referimos con el marco de referencia en física. Para concluir este video, vamos a plantear la interrogante número 3 que nos presentan en este examen. Y dice así: escribe dos ejemplos que se utilizan como marco de referencia. Como lo planteé en la pregunta anterior, el marco de referencia son todos los datos que nos proporcionan para llegar a un resultado satisfactorio. Pues bien, como ejemplo de marco de referencia tenemos el planteamiento del problema, es decir, una situación del mundo real que puede ser una persona que desea mover un objeto pesado en una superficie rugosa. Entonces nos proporcionan los siguientes datos: valor del objeto, es decir, el peso del objeto o la masa del objeto, la trayectoria que tendrá, y no olvidemos que ya nos mencionaron que la superficie va a ser rugosa,
por lo tanto tendrá una fricción. Con estos datos nosotros podemos calcular el resultado y llegar a una respuesta satisfactoria. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.